El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me, break my faithful heart, tear it all apart, but love me. Won't you love me? Wherever you ever go, darling, I'll be oh so lonely. I'll be sad and blue, crying over you, dear only. Muy buenas y bienvenidos a Sucedió una noche. No es Elvis el que canta, es el actor Nicolas Cage haciendo esta versión de Love Me en una de las películas más conocidas de nuestro primer protagonista de hoy. Esta semana también celebramos un cumpleaños, el de uno de los directores más particulares del cine de las últimas décadas. Un director con un mundo y un estilo propio, eso que tanto escasea en el cine actual. Pero dejemos que sea él mismo el que se presente. Hello, I'm David Lynch. En el panorama cinematográfico de las últimas décadas hay pocos directores tan personales como David Lynch. Su cine posee una enorme fuerza hipnótica, aunque a veces resulte algo inaccesible para muchos espectadores. Parece como soñar despierto, pero resulta demasiado complicado. Las películas de Lynch parten de lo cotidiano, pero poco a poco se va apoderando de ellas una atmósfera extraña. ¿Qué está ocurriendo? Y es que la moraleja de su cine siempre es la misma. Bajo la aparente tranquilidad late un mundo salvaje que a veces solo intuimos. Alguien tiene problemas. Alguien tiene problemas. Algo malo está ocurriendo. En lo insondable que resulta el universo de David Lynch reside parte de su magia. Me gusta recordar las cosas a mi manera. ¿Qué quiere decir? Las recuerdo a mi modo, no necesariamente como hayan pasado. La realidad nunca es lo que parece y su lógica es la de los sueños, donde lo inverosímil ocurre de la manera más natural. Era un sueño. Vivíamos dentro de un sueño. Lo cierto es que ni él mismo sabe muy bien de dónde le viene esa visión tan particular de la realidad. The mind is a beautiful place. La mente es un lugar hermoso. A veces las ideas llegan a ella desde algún sitio. Yo no sé de dónde vienen, pero me gusta pensar en ellas como si fueran peces. Están nadando en el agua del limbo y de vez en cuando consigo atrapar una al azar. Al principio no sé qué son, pero de repente explosionan en la mente consciente y lo explican todo. Es algo mágico. It's a magical thing. El espectador que trate de descifrar el sentido de cada escena en sus películas pierde el tiempo, porque tratar de explicar racionalmente el cine de David Lynch es como buscarle un sentido a los colores de los cuadros de Jackson Pollock, o querer darle un argumento a un solo del saxo de John Coltrane. En vez de eso, lo aconsejable es sumergirse en la experiencia sensitiva que propone el director. Voy a ver algo que siempre ha estado oculto. Estoy envuelto en un misterio, estoy en medio de un misterio y todo es secreto. Ojo, algunos lo consiguen y otros no. Por eso, las reacciones que provocan muchas de sus películas van desde la fascinación absoluta... He soñado con este lugar. ...a la indignación. No sé qué es lo que está pasando, pero todo es una mentira. Pasando por la risa floja que provoca la perplejidad. Es algo irreal, ¿verdad? Sí. O el deseo irresistible de marcharse del cine. Así me libraré de esa horrible sensación. Este cine tan personal le ha llevado a dar bandazos continuos entre el éxito y el fracaso. David Lynch proviene del campo de la pintura. A comienzos de los años 70 y tras rodar varios cortos artísticos, se embarcó en el rodaje de su primer largometraje, Cabeza Borradora, una cinta experimental que acabaría convirtiéndose en una de las películas de culto de aquella década y que fue probablemente uno de los rodajes más prolongados de la historia del cine. Nada menos que 6 años tardaron Lynch y el actor Jack Nance en hacerla, debido sobre todo a los problemas de financiación. Well, we normally did about one shot a night.
Grabábamos un plano cada noche, encontramos lo que se podría llamar nuestro propio ritmo, y Jack y yo ensayábamos cada movimiento. Era el actor más minucioso con el que he trabajado en toda mi vida. La buena acogida que Cabeza Borradora tuvo entre los cinéfilos hizo que en 1980 le encargaran dirigir El hombre elefante, una película basada en un caso real, el de un hombre que sufría una rara enfermedad que le provocaba terribles malformaciones físicas. Debido a esta serie de condiciones, el enorme engrosamiento del miembro superior derecho que afecta a todos los huesos, la gran distorsión de la cabeza y la extensa área de protuberancias papilomatosas, el paciente ha sido llamado el hombre elefante. Rodada en blanco y negro, con una ambientación decimonónica muy conseguida y una gran interpretación de John Hurt, El hombre elefante es una película sobre la dignidad humana y la crueldad que mostramos ante lo anormal. Yo no soy ningún monstruo. No soy un animal. Soy un ser humano. A continuación, también por encargo, Lynch rodaría Dune, una fallida superproducción de ciencia ficción que resultó un fracaso. Pero no sería hasta su cuarta película, Terciopelo Azul, cuando el director encontró al fin su cine más personal. Verá, esta mañana estuve en el hospital y cuando volví a casa, detrás de nuestro barrio, detrás de Vista, encontré una oreja. ¿En serio? ¿De una persona? Sí, he pensado que debía traérsela. Una historia de orejas cortadas, gángsters medio locos y cantantes atormentadas. Frank, déjame hablar con él. Por favor, Frank. Señor, quiero cantar Terciopelo Azul. En 1990, David Lynch ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes con Corazón Salvaje, una road movie violenta y cargada de sexo que protagonizaron Laura Dern y Nicolas Cage. Estoy pensando burlar la libertad condicional y llevarte a California. ¡Sailor! ¿Irías conmigo? Iría hasta el fin del mundo por ti, cariño. Lynch llenó la película con su habitual galería de freaks, situaciones oscuras y delirantes y constantes referencias al Mago de Oz. ¿Alguna vez has estado pensando y has oído el viento? ¿Y luego has visto a la bruja mala entrar volando por la ventana? Eché mucho de menos tu mente cuando estaba en el correccional, bicho. El resto de ti también, claro. Pero el modo en que te funciona la cabeza es un misterio. Con la crítica ya de su lado, la popularidad con mayúsculas le llegó poco después, pero no gracias al cine, sino a la televisión. Está muerta, envuelta en un plástico. Laura Palmer. Twin Peaks se convirtió en todo un fenómeno cultural a principios de los años 90 y en una de las series más míticas de la historia de ese medio. 30 episodios que fueron seguidos en todo el mundo al principio con pasión y más tarde con perplejidad, cuando Lynch decidió olvidar el suspense inicial para centrarse en personajes cada vez más extraños. De hecho, el director fue obligado a acelerar su final ante la alarmante bajada de audiencia. Laura Palmer, hasta luego. A partir de entonces, su cine se volvió cada vez más perturbador. Alguien entró aquí y nos grabó mientras dormíamos. ¿No le parece suficiente? Carretera Perdida es una de las películas más desasosegantes y enigmáticas del director, para algunos uno de sus mejores films. En cambio, Fuego camina conmigo o Inland Empire fueron masacradas por la crítica y despreciadas por el público al considerarlas demasiado abstractas. La abstracción es algo que también existe en el cine y es para mí uno de sus grandes poderes. Yo adoro la abstracción y espero que otros la disfruten también. Si abre su mente, yo sé que el público va a entender. Los palos, en cambio, se tornaron en alabanzas con Mulholland Drive. Muy bien. Quizá algo forzado tal vez, pero humanístico. Sí, realmente bueno. Con ella, David Lynch ganó el premio al mejor director en Cannes. Fue nominado al Oscar y en un ranking elaborado por la BBC hace 4 años, a partir de los votos de críticos de todo el mundo, fue elegida la mejor película del siglo XXI hasta ese momento. Mulholland Drive comenzaba con una atractiva trama de intriga, pero llegado un momento, justo cuando el espectador reclamaba que le fueran encajando las piezas del misterio,
todo cambiaba hacia la habitual lógica onírica de Lynch. Y es que, ya lo decía Naomi Watts, la protagonista de la película, tienes que entenderlo por ti mismo y si no lo entiendes, te lo inventas. Es el espectador quien decide, porque ¿quién quiere ver una película en la que te dan todo mascado y no hay que esforzarse? Solo una vez David Lynch abandonó su extraño mundo personal para ofrecernos una película en la que fue comparado incluso con John Ford por su sencilla emotividad. Rose, cariño, vuelvo a la carretera. Tengo que ir a ver a Lyle. Una historia verdadera era una insólita road movie a 10 km por hora, en la que un anciano emprendía un viaje por la América profunda a bordo de un tractorcito para visitar a su hermano enfermo. Es una cortacésped. ¿Vas a ir en una cortacésped hasta otro estado? Rosy, yo tengo que ver a Lyle y debo hacer este viaje solo. Sé que lo entenderás. Y siempre, ya sea con sus sinuosas aproximaciones al jazz, las melodías hipnóticas y atmosféricas o los aromas country de guitarra, el cine de Lynch se hace acompañar de la música de Angelo Badalamenti, su compositor fetiche. Una de las razones por las que David utiliza tanta música y tantos efectos de sonido es porque en sus películas hay muchos tiempos sin diálogo. La música se convierte entonces en una especie de guía que te sumerge en la atmósfera adecuada y sin necesidad de utilizar palabras te transporta de una escena a otra. David Lynch también ha hecho sus pinitos como actor, ya sea en películas ajenas como Lucky o en las suyas propias. Diga. Jen, te llamo desde Portland, Oregón. Soy el jefe regional del FBI, Gordon Cole, llamándote desde Oregón. Muy bien, Gordon. Además, el mundo de David Lynch no se limita solo al cine, sino que se extiende a otras actividades artísticas como la pintura, la fotografía, el diseño de muebles o la música. La música en sí misma es algo realmente bonito. El mundo de la música conecta con algo muy profundo que hay dentro de las personas. Es como una infección que se apodera de ti y va directamente a tu alma. David Lynch ha grabado varios discos de música electrónica alternativa y tiene su propio sello discográfico. Últimamente su trabajo se centra en la televisión. En 2017 rodó una segunda parte de Twin Peaks que enganchó a sus seguidores más fieles, pero que pasó bastante desapercibida para el público general. Y tiene lista una nueva serie titulada Unrecorded Night, Noche sin grabar, que en teoría se emitirá en Netflix en algún momento de este año. No está mal para un hombre que en unos días cumplirá 75 años. A mi edad ya he visto casi todo lo que la vida puede ofrecer. Sé separar el grano de la paja y dejar que las cosas pequeñas se las lleve el viento. Un director sin término medio, se le ama o se le odia. Y con él una cosa es segura, la sorpresa está garantizada. Me gusta hacer películas porque me gusta penetrar en otros mundos y perderme en ellos. El cine, para mí, es algo mágico que nos permite soñar despiertos en la oscuridad de la sala. Es fantástico poder perderse en los mundos cinematográficos. Con la voz y la música de David Lynch, tan inquietantes como sus películas, nos dirigimos hacia el segundo reportaje del Sucedió una noche de esta semana. El próximo martes, día 19, se cumplen 25 años del estreno de Abierto hasta el amanecer, la película de Robert Rodríguez que lanzó la carrera de George Clooney y que muchos recuerdan como uno de los films más originales de la década de los 90. Vamos a contaros lo que sabemos de ella.
Todo empezó con Robert Kurtzman, un especialista en efectos de maquillaje que a comienzos de los años 90 acababa de crear su propio estudio junto a dos socios. Kurtzman buscaba una película en la que los efectos de maquillaje fueran especialmente relevantes y así demostrar el potencial de su compañía. ¿Qué sabemos sobre esos vampiros? Si quieres atravesar a un ser humano con la pata de una silla, tienes que ser un tipo muy fuerte. Pero los vampiros, o por lo menos estos, tienen el cuerpo blando. Su piel es muy suave y blanda. Puedes atravesarles con cualquier cosa. Si les golpeas con fuerza, puedes arrancarles la cabeza. Como no encontraban esa película, el propio Kurtzman escribió un argumento de 6 páginas sobre unos delincuentes que se enfrentaban a unos vampiros en un bar de carretera. Pero claro, aquellas 6 páginas no eran un guión. Necesitaban a un guionista de verdad, y alguien les recomendó entonces el nombre de Quentin Tarantino, un joven que en aquellos días intentaba sacar adelante su primera película. Kurtzman le ofreció $1.500 por su trabajo. ¿Intentaste negociar con ellos? De esos tipos no son comerciantes de 3 al cuarto de Tijuana. Ni siquiera conocen el significado de la palabra regateo. El sueldo era escaso, pero a cambio Tarantino convenció a Kurtzman para que se encargara gratis del maquillaje de Reservoir Dogs. Quentin escribió el guión en un par de meses, y como ocurre tantas veces en este negocio, este acabó en el cajón de los olvidados. Pero entonces se estrenó Reservoir Dogs, se estrenó Pulp Fiction y estalló la fiebre Tarantino. Señor Tarantino, soy un admirador suyo. ¡Lárgate de aquí con toda esa mierda! Todo el mundo quería un guión de Tarantino, amor a quemarropa, asesinos natos, y así decidieron rescatar aquel guión barato que un par de años antes le había encargado Kurtzman. Como director, el propio Quentin propuso a Robert Rodríguez, un realizador muy en boga en aquellos días tras estrenar Desperado y buen amigo suyo. Robert Rodríguez. Yo hice El Mariachi y él Reservoir Dogs en 1992 y coincidíamos en los mismos festivales y en las mismas mesas redondas sobre la violencia en el cine. Enseguida empezamos a hablar de nuestros proyectos y luego, cuando volví a Los Ángeles, dio la casualidad de que estaba en una oficina justo al lado de la suya en uno de los edificios de la Columbia. Él escribía Pulp Fiction y yo el guión de Desperado. Nos hicimos amigos enseguida. Really quick friends. Foolish heart, you made me weak. Abierto hasta el amanecer comenzaba como un thriller de carretera muy al estilo Tarantino. ¿Te has enterado de ese asunto de Abby Lane? El atraco al banco. Claro, en la tele no hablan de otra cosa. Se han cargado unos cuantos, ¿no? 2 hermanos delincuentes, huidos de la cárcel, son perseguidos por la policía. Es entonces cuando secuestran a un predicador y a sus 2 hijos que viajan en una autocaravana para que les ayuden a pasar la frontera de México. No tengo tiempo que perder, así que hablaré claramente. O coges a tus hijos y subís a la autocaravana, o bien os ejecuto en este mismo instante. Pero una vez en México, se detienen en un bar de carretera donde han quedado con el contacto que les ayudará a instalarse en el país. El trato es el siguiente. Este lugar cierra al amanecer. Carlos se reunirá con nosotros antes del amanecer. Ahora entraremos, pediremos una mesa y beberemos. Tenemos que celebrarlo. Esperaremos a Carlos. Y es ahí donde la trama tipo thriller termina. Y se acabó. ¿Qué cojones se acabó? Ahora es cuando va a empezar. Así es, a partir de ese momento la película cambia radicalmente de tono, cuando las gogós que bailan en el bar y los camareros se convierten en vampiros. De esta forma, Abierto hasta el amanecer se transforma de golpe en una de terror con derroche de sangre y vísceras. Hay una pandilla de jodidos vampiros ahí fuera que quieren entrar y chuparnos la sangre. Y ya está, así de claro. Y no quiero oír eso de yo no creo en los vampiros, porque yo no creo en los jodidos vampiros. Pero sí creo en lo que ven mis ojos. Y lo que he visto son unos putos chupasangre. Supongo que estamos todos de acuerdo en que nos enfrentamos a vampiros. Sí. Quentin Tarantino se reservó para sí el papel de uno de los hermanos Gecko, el más psicópata y chiflado de los 2. ¿Qué significa eso? ¿El qué? Acabas de llamarme chiflado. No es cierto. Sí lo es. Has dicho, si no te comportas como un jodido chiflado, sugieres que ya me he comportado como un chiflado. Que te tranquilizaras. Te refieres a eso y también a lo otro. Este no es el momento, Richie. ¡Que se jodan esos cerdos! ¡Me has llamado jodido chiflado! Para el papel del otro hermano, Tarantino recomendó a uno de los actores a los que había rechazado en los castings de Reservoir Dogs,
y que tras muchos años intentándolo sin éxito, al fin había encontrado la fama ya superada la treintena gracias a su papel del Dr. Douglas Ross en la serie de televisión Urgencias. A ver, cariño, dime dónde te duele más, ¿eh? Intenta concentrarte, ¿de acuerdo? ¿Me oyes? Por aquí. ¿Y aquí? El bazo. Bien, tenemos que meterla ya en quirófano. Clooney fue aceptado y así el actor consiguió el papel más duro de su carrera. No tan rápido, tío, listo. ¡Aparta, capullo! ¿Qué? ¿Estoy en forma o no estoy en forma? En el reparto también destacaban Harvey Keitel como el predicador que sufre una crisis religiosa. No estoy pasando por una crisis religiosa. Lo que experimento se parece más a un despertar. Y una joven Juliette Lewis como su hija, la adolescente que volvía loco de deseo al personaje de Tarantino. ¿Te has fijado en cómo la mira? Sí. Y no te ha gustado, ¿verdad? No me ha gustado. Ya me lo parecía. Para el momento clave de Abierto hasta el amanecer, ese en el que la película cambia radicalmente de tono, el director recurrió a Salma Hayek, una actriz mexicana a la que el propio Rodríguez había lanzado en el cine americano con Desperado. Y ahora, para vuestro placer visual, la maestra de lo macabro, la mujer más siniestra que haya bailado sobre la faz de la tierra. ¡Y una mierda! ¡Cállate, perro! Inclinad la cabeza. Adorad y caed a los pies de satánico Pandemonium. La actriz baila una sugerente danza con una serpiente enroscada en sus curvas, y eso precisamente era un problema. Salma tenía desde niña un miedo patológico a las serpientes. La actriz suplicó a Rodríguez que le ahorrase el mal trago y que la escena se rodara con una serpiente digital, pero no había presupuesto. Y me amenazó que si no lo hacía, le daba el papel a Madonna. Así es que hice por meses de todo. Psicoanálisis, trabajé con sueños, meditación, brujo, vudú. Y encontré una persona que me hizo una cosa rarísima, esotérica, que me lo quitó, pero en una sesión. Así, o sea, entré a esa oficina con miedo, salí sin miedo. Y así, superado el trauma, la actriz nos ofreció con su baile uno de los momentos más sexys del cine de los 90. El resultado final era una película inclasificable. Tiroteos, vampiros, terror y un festín de sangre e higadillos en el que Robert Kurtzman y su estudio pudieron mostrar con todo lujo de detalles su buen hacer para el trabajo de efectos de maquillaje. Nos ocuparemos de esto. Tú clávales estacas al resto. Ya se me había ocurrido. Una película que cuenta con el sello típico del cine de Tarantino. Acción, situaciones sorprendentes, diálogos ingeniosos. Bienvenido a la esclavitud. No, gracias. Ya he estado casado. Y ese gusto por la violencia como espectáculo que comparten los dos, guionista y director. Quentin Tarantino. Sí, un director puede seducir con la violencia y es una de las razones que hacen que sea tan cinematográfica. Siempre digo que cuando Thomas Edison inventó la cámara, lo primero que hizo fue enseñar a gente besando y matando. La película, como contábamos al principio, sirvió para lanzar la carrera de George Clooney. Buenas tardes, señor Clooney. ¿Me da su autógrafo? Claro que sí, cariño. Robert Rodríguez es el responsable. Si tengo una carrera cinematográfica, es gracias a Robert. Abierto hasta el amanecer tuvo una buena acogida por parte de la crítica y funcionó muy bien en taquilla. En los años siguientes daría pie a 2 secuelas y a una serie de televisión, además de varios videojuegos y cómics. Y así, aquel guión que nació solo como un vehículo para mostrar el trabajo de un estudio de efectos de maquillaje, acabó convirtiéndose en una película de culto. A veces no entiendes los designios divinos y no te dejan vivir, ¿eh? Sí, en efecto. Desde entonces, en nuestra memoria cinematográfica, existe un bar de carretera donde los tipos más duros se codean con los vampiros. ¿Por qué de todos los antros apestosos que debe haber en México hemos quedado en este? ¿Tanto daba un lugar como otro? Un bar de carretera que nunca cierra de noche porque está abierto hasta el amanecer.